Buenas, bueno, mi nombre es José Luis Garrido Labrador, soy cubano, llevo en España ya 15 años y bueno, trabajo en la Universidad de Burgos, profesor e investigador, haciendo mi contrato predoctoral. Bueno, pues mi historia, bueno, comienza pues en mi familia. Yo nací en una familia muy católica en Cuba, que para poner un poco en contexto, mis padres se criaron dentro de la iglesia, pero durante la época de la máxima persecución que hubo en Cuba. Fue una historia de muchísimas batallas, de muchísima persecución, de acosos en las escuelas, por parte de los profesores, por ser cristianos, el no poder acceder a ciertos puestos de trabajo, el ser perseguidos y así, ¿no? Pues mis padres, dentro en ese escenario vivieron su fe, ¿no? Y yo nací 10 años después de que ellos se casasen y, y, y nada, nací dentro de una familia con unos fuertes valores cristianos que habían vivido como una peor parte de la persecución. Aunque cuando yo nací todavía había persecución, muchos católicos seguían en situaciones de dificultad, que no podían entrar en ciertos trabajos, pero ya había nacido dentro de unos grandes valores cristianos, ¿no? De grandes valores del amor al prójimo, del amor a Cristo, del vivir, bueno, lo que es la vida espiritual cristiana, ¿no? Yo me crié dentro de esa familia. En la parroquia viví, pues, en la catequesis, la típica infancia de un niño, dentro de las características concretas de Cuba, ¿no? Y yo cuando tenía ya 10 años, bueno, casi tenía 10 años, vinimos la familia a España. El punto que quizás más importante del principio de mi historia ya, en convertir mi fe de niño a una fe adulta, fue un año antes de venir a España, cuando mi padre se fue. Mi padre vino a España 1 año y 3 meses antes que nosotros, para poder hacer camino, para poder cuidar, preparar un poco, conseguir dinero, conseguir permisos, papeles para poder nosotros venir. Gracias a que mi padre es nieto de un español que emigró a Cuba en el año 1900 y eso permitió que se facilitasen mucho los trámites en España. Entonces, yo llego, entonces ahí empieza como mi primer punto de tener que madurar antes de tiempo. Yo tenía, digo, 9 años cuando mi padre se fue, 8 concretamente, iba a cumplir 9 en unos meses, y, y yo tengo que ya empezar a ser el adulto de la casa. Mi madre muchas veces tenía que ir a la capital a hacer papeles, a pedir la visa. Yo me quedaba con mis dos hermanos pequeños, ¿no? Y eso provoca que yo tenga que tener una actitud de mucha seriedad, mucha firmeza de no se puede equivocar, tenemos que estar en lo que tenemos que estar, ¿no? Y es como lo más importante. Junto con esto, yo empiezo ya empezar en la preadolescencia, a tener y a vivir como muy separado de la gente de mi generación. Primero, en el colegio, pues al final el ambiente no era el ambiente cristiano, obviamente, y en casa pues tenía que ser como el mayor, el fuerte, el que está cuidando, el que está, ¿no? Entonces, cuando yo llego a España el 21 de julio de 2007, llegamos ya con mi madre y mis dos hermanos pequeños. Y, y en eso yo ya empiezo como de nuevo a recuperar esa nueva infancia, ¿no? Porque ya volví a estar en casa, ya volví a estar con mis padres, ya, bueno, como que podía vivir de nuevo como esos años, ese año y medio que estaba como teniendo que ser más adulto de lo que era. Sin embargo, eso quedó ya como una huella en mí, ¿no? Y, y esto afecta luego a cómo yo empecé a relacionarme con Dios. ¿Vale? Yo durante toda mi vida no tengo como grandes recuerdos de momentos de separación con Dios, de vivir ajeno a Dios. Obviamente sí, con las preguntas típicas de si Dios existe o no, si Dios me ama o no, pero como que siempre he podido como ver a Dios en las cosas, ¿no? Entonces, pero sin embargo mi relación con Dios era muy distante, era como la relación que tenía yo con mi padre, la relación que tenía con la gente, ¿no? Que era una relación de yo tengo que estar aquí para cumplir, porque tú necesitas que yo esté para cumplir, ¿no? Porque el resto de gente necesita que yo esté para cumplir. Que eso es un pensamiento que es bastante hostil, sobre todo para un niño, ¿no? Porque claro, cuando yo llego a España, aunque ya estamos en casa, estamos los cinco, la familia unida tal, sí que es verdad que la situación económica no era muy buena. Entonces mis padres tenían que trabajar, mi madre trabajaba a muchas horas, mi padre trabajaba muchas horas, y estaba mucho tiempo solos en casa, yo con mis hermanos y así. Entonces teníamos de nuevo que ser muy serios, muy fuertes, aunque yo podía de nuevo estar con mucho más tranquilidad.
tenía que vivir esa seriedad, esa firmeza, ¿no? Entonces, para mí era como una relación, no desde la autoridad, sino desde la necesidad. No es que Dios me mande, tengo que ser bueno, tal, 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 porque es lo que Dios manda. Porque lo que yo veía de mis padres no es, mis padres me piden esto, me piden, porque hace falta, porque es una necesidad para el bien de los demás. Yo tenía que ser firme, tenía que ser fuerte, tenía que estar ahí, ¿no? Entonces, esto va mellando mucho, pues, cómo es mi relación en general con la gente, ¿no? Una relación desde la distancia, una relación desde el deber, una relación desde el cumplir, y también el llegar a vivir la fe con Dios desde el puro cumplimiento. El cumplimiento desde lo que es bueno, no es un cumplimiento del hay que hacerlo por narices, pero sí desde no disfrutando ni viviendo eso con fuerza. Entonces, luego, una cosa que pasó maravillosa en mi vida fue que mis padres, a raíz de un amigo aquí en España que trabajaba que trabaja en Cáritas, pues nos invitó a un grupo de renovación carismática. Porque a ver, la iglesia cubana y la iglesia española, aunque seguimos manteniendo la tradición católica, la Eucaristía, los sacramentos, obviamente las expresiones no son las mismas, ¿no? Y, y, por ejemplo, una cosa que nos extrañaba mucho es que aquí la gente no solía cantar en las misas. En las parroquias no, muy poca gente cantaba, ¿no? Y en Cuba, por ejemplo, siempre teníamos un librito que todos cantábamos las canciones, ¿no? Es un detalle sin importancia, pero bueno, para que se vea esa diferencia entre las dos formas de vivir la fe, ¿no? Entonces, el grupo de renovación, pues sí que se parecía bastante más a esa forma, porque todo el mundo alababa, todo el mundo hacía oración junto, y luego también teníamos eucaristías carismáticas, que bueno, son eucaristías normales, pero bueno, todo el mundo cantaba, ¿no? Que son cosas como que, a primero, cuando era pequeño, pues como que no entendía mucho lo que era la renovación, lo que implicaba eso, pero sí que podía vivir con mi fe desde una cercanía mayor, ¿no? Entonces, yo empiezo a crecer mi vida espiritual en la renovación. Esto, bueno, esto que he dicho antes de mi padre, de mi relación, pues esto ya vendrá luego el resultado, porque todo esto va generando como una semilla que luego va creciendo y va entrelazando toda mi vida, ¿no? Entonces, yo en la renovación empecé a ir a los campamentos de niño, que organiza el Ministerio Nacional de Niños de la Renovación Carismática Católica en España, y empecé como a vivir mi fe de una forma nos hace mucho más cercana a Dios, ¿no? Desde vale, Dios me quiere además, ¿no? Que no solo Dios me pide cosas por necesidad, por mi bien, sino que Dios me quiere, que Dios me ama, ¿no? Que Dios está por mí. Y eso se va como grabando en mi corazón poco a poco, ¿no? Al punto que en 2011, en un año que fue fundante para muchísima gente que conozco a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en 2011 yo ya fui con jóvenes, con el Ministerio de Jóvenes, a la JMJ. Yo ya había cumplido ya los 13 años. Entonces, en la Plaza España hubo una oración que organizó la Renovación, una adoración, y para mí fue un momento, digo, fundante. Y para mí es curioso porque si le preguntas a muchos carismáticos que estaban allí, para muchos también fue fundante esa oración, ¿no? Y yo tuve como primer contacto que Dios es una persona con la que me puedo relacionar, ¿no? Para mí Dios era alguien que me amaba, era una persona que sabía cosas y por eso me pedía cosas acorde a eso. Sí, o sea, yo tengo que hacer esto porque Dios me lo pide, pero Dios me lo pide porque Dios sabe más, ¿no? Y Dios me ama y quiere lo mejor para mí, tal, tal, tal. Pero no había llegado todavía pero yo puedo relacionarme con Dios, ¿no? La oración no solamente es para pedirle cosas, la oración no solamente es para hacer una alabanza, sino que yo puedo hacer oración como para poder relacionarme con Él, ¿no? Y para poder tener una relación cercana con Dios, ¿no? Y ese día, en 2011, es lo que llamo mis 4 de la tarde, ¿no? Como el pasaje de los apóstoles que se encuentran con el Señor y dice el Evangelio que eran las 4 de la tarde, ¿no? Pues para mí, bueno, fueron las 9 de la noche, pero para mí ese día es fundante en mi vida, ¿no? Y es Dios, yo puedo tener una relación con Dios. Y ese es el segundo punto de mi crecimiento a la madurez, ¿no? El primero, como digo, fue cuando mi padre se vino a España y tuve que hacer una madurez adelantada. Y aquí ya fue como empezar una madurez ya real, ¿no? De empezar en esa adolescencia, que es como el paso de la infancia a ser adulto, pues ya en esa relación con Dios, ¿no? Entonces, aquí fui creciendo. Y aquí pasaron, bueno, todos los jaleos del instituto, de el tener que saber qué estudiar, y fui creciendo, ¿no? Tanto en el grupo de oración, como en los campamentos de adolescentes, en la vida en,
en la vida de la parroquia, empecé a colaborar con la parroquia también como monaguillo. Yo fui creciendo ahí dentro de una vida espiritual muy fuerte, ¿no? De una adolescencia muy espiritual. Y yo estoy súper agradecido de eso. Y pude como, pues, crecer, profundizar en los evangelios, profundizar en mi relación con Dios, profundizar en mi relación con los demás. Sin embargo, aquí llega lo importante, dentro de mí había ido creciendo también, junto con todo esto bueno, esa cizaña de el tengo que vivir porque las cosas son, vivir haciendo lo correcto, no puedo equivocarme, tengo que ser perfecto, tengo que llegar a unos estándares. Claro, que esa semilla que se plantó en mi infancia por la necesidad había ido creciendo y convirtiéndose en una cosa que estaba ahogando mi vida espiritual, ¿no? Yo estaba viviendo el servicio en la parroquia con monaguillo, pues tenía que ser todo perfecto, tenía que estar todo milimetrado, tenía que estar todo controladísimo, no podía equivocar, no podía cometer ningún error, ¿no? La confesión me costaba horrores, porque para mí era la vergüenza absoluta, ¿no? El tener que admitir eh, que me había equivocado, ¿no? Que había pecado. Todas esas cosas se habían convertido en como lastres que habían hecho que las cosas buenas que vivía, el grupo de oración, los campamentos adolescentes, la parroquia, todo se había convertido en una cosa que era muy buena y a la vez estaba contaminada por este sentimiento de perfección, de control, de llevarlo todo bajo mis estándares, ¿no? Que, que no es la forma, al menos lo que yo he podido entender hoy, no es la forma correcta de vivir la fe, ¿no? Porque al final vives amargado, vives frustrado, porque es imposible ser perfecto, es imposible llevar siempre al máximo, no somos Dios, ¿no? Y entonces esto fue creciendo mucho, 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 al punto que ya cuando tenía 18 años, a 2 meses de cumplir 19, me llamaron para ser colaborador del Ministerio de Jóvenes, que un colaborador así es una persona que no tiene los compromisos de permanencia, de trabajo continuado dentro de ese ministerio, dentro de la renovación, pero sí que ya empieza a tener como una cercanía mayor a ¿no? Pues sirviendo en algunos encuentros, empezando a tener un acompañamiento espiritual, participando activamente de los grupos de oración y así, ¿no? Entonces yo empecé dentro de este cuerpo, por así decirlo, de colaboradores, a empezar a servir ya dentro de la renovación. Porque bueno, yo en la renovación participaba de los grupos, participaba de mi grupo más concretamente, participaba de los campamentos, pero como aún no había servido, ¿no? Y entonces empecé a servir, ¿no? Y empecé a servir en un campamento de adolescentes, de monitor, un poco para ver cómo era la cosa, que fue un campamento emocionante, para mí fue muy chulo. Y luego estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud también de 2016. Y este primer principio del servicio para mí fue espectacular. Fue eh, lo que yo estaba, como lo que estaba buscando toda la vida, ¿no? Un sitio donde poder yo servir en libertad, ¿no? Porque ya no era la parroquia, ya eran las estructuras. Por ejemplo, una alabanza es mucho más libre que una Eucaristía, porque una Eucaristía, al final la liturgia es la que es y hay que cumplirla, ¿no? Entonces, para mí era mucho más fácil, dentro de mi marco controlador, pues llevarlo todo, toda la liturgia, pues en su sitio, ¿no? Pues la verdad tiene que estar, que son tonterías para un niño, pero son tonterías para un adulto, pero desde la perspectiva de un niño, pues son como muy rectas, ¿no? La verdad tiene que estar aquí, no puede haber más de tantos sitios, el orden de todo, ¿no? Entonces, en la alabanza, por ejemplo, es mucho más libre, porque la alabanza no tiene una estructura. La alabanza es que el pueblo alabe a Dios todos juntos, ¿no? Entonces, los campamentos de la renovación, pues aunque hay algunas estructuras, no es tan rígido, no hay como una normativa de cómo tiene que ser. Una misa carismática, como es? Pues es una misa normal, ¿no? Entonces, no tenemos que ser nada especial, no tenemos que ser nada como aparatoso. Una alabanza, pues es algo libre. Un grupo, una asamblea de oración, pues es algo bastante libre. Entonces, para mí, servir dentro de esta realidad, pues me permitió como liberarme de este, estos marcos que yo me quería controlar, ¿no? Entonces, al principio de mi servicio, en 2016-2017, fueron años que para mí servicio fue muy fácil, ¿no? Eh, Fue muy fácil porque también estaba yo como a órdenes pues yo era colaborador. Entonces, yo hacía lo que me mandaban. Y para mí es muy, muy fácil, porque no me puedo equivocar, ¿no? Entonces, cuando yo en 2018 me llamaron para ser el responsable de la provincia eclesiástica donde yo vivo, que es la provincia eclesiástica de Burgos y la provincia eclesiástica de Pamplona, que es la región de zona norte, pues cuando ya me ponen de responsable, y pues ahí de nuevo aparece esa semilla de cizaña que estaba oculta durante los años de colaborador. Porque ya tenía yo que tomar decisiones, ya tenía yo que liderar a un equipo, tenía que liderar encuentros, tenía que organizar cosas, ¿no?
Entonces, de repente, todo lo que para mí era como espacios de libertad se convirtieron en espacios de control. Ya las alabanzas no eran libres, porque había que organizarlas, había que ver qué línea espiritual seguimos, había que buscar quién podía tocar una guitarra, había que, había que estar un poco atento a lo que pasase. Quiero decir, aunque la alabanza seguía siendo lo mismo, el tener que estar sirviendo a mí me metía en una vorágine de control, una vorágine de las cosas hacerlas como yo quisiese que se fuesen, ¿no? Así como una alabanza, con un encuentro, un retiro, un seminario de vida, que es los retiros de renovación, pues todo tenía que pasar por mi sistema de control, ¿no? Y eso hizo que, de nuevo, el fantasma este del controlador apareciese, ¿no? Eh, y eso, de nuevo, hizo que todo mi servicio me hiciese cuesta arriba. Que todo fuese mucho más cansado, que todo fuese mucho más agotador. También porque quieres que la gente... Yo tengo un equipo de gente que está un poco también que colabora conmigo, que me permite también pues, llegar a los jóvenes de zona norte, a cuidar en los campamentos, a organizar las cosas, ¿no? Claro, pero yo no puedo controlar a mi equipo, quiero decir, son personas libres, independientes, que viven su fe también libremente, que participan de sus grupos, yo no puedo decir, si yo le pido a uno, haz esto, la otra persona lo hará o no, y lo hará a su forma, a la forma que entienda, y yo no puedo estar detrás de cada uno de ellos diciendo, tienes que hacer eso así, 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 porque al final no doy libertad, me canso yo más, canso al otro, y esto es lo que pasaba al principio, ¿no? De hecho, es una anécdota graciosa, el primer retiro que hicimos en Zona Norte, eh, me decía uno de mi equipo que cada vez que yo le pedía algo, yo lo tenía hecho, pero yo se lo pedía como porque tenía como la cabeza que tenía que pedirlo, pero luego yo lo tenía hecho, tenía como mi plan. Y era como, pues Luis, estás gastando el triple de energías porque estás haciendo las cosas tú, y gastando energías en pedirlas y gastando energías en corregir al otro, porque no es como tú lo tenías, como tú lo has hecho, ¿no? Entonces, ¿no tienes? Entonces yo vivía como enclaustrado en el servicio de esta forma, ¿no? Entonces, eh, bueno, así seguí, ¿no? Llevo desde 2018, este va a ser mi cuarto año sirviendo como responsable, y llegó el punto al principio de este curso. Claro, todo esto se va haciendo una bola, y con el tiempo cada vez estás más agotado, estás más cansado, porque cada vez vas soltando más el control, porque te das cuenta que no puedes controlar todo, pero se va acumulando esa sensación de no valgo, no puedo hacer las cosas como quiero, no soy el responsable que debería ser, y empiezan a entrar todos esos pensamientos, esas mentiras de que al final tú estás aquí porque eres el único que había, ¿no? Eres lo que había, no vales para esto, estás aquí porque sí. eh, y entras como en la tentación de dudar del amor de Dios, dudar del amor de los hermanos, a dudar de... Y eso finalmente también en el amor propio, ¿no? Em, porque aunque Dios te ame mucho y Dios ama infinito, ¿no? Aunque mis hermanos de servicio en el Ministerio de Jóvenes, gente de mi equipo, los jóvenes a los que sirvo, las los mismos de mi grupo de oración, aunque todos me amen muchísimo y me aman muchísimo y me lo demuestran, si mi amor propio y mi autoimagen está como dañada, pues yo no soy capaz de acoger ese amor, ¿no? Y yo no soy capaz de relacionarme en libertad con estas personas. Y al final, como dice la palabra, creo que es, para amar a Dios hay que amar a los hermanos, ¿no? Porque no se puede amar al Dios que no ve si no amamos a los hermanos que vemos, ¿no? Entonces, claro, pero yo a la hora de amar a los demás me costaba mucho porque yo al dudar del amor de los otros, pues también me cuesta a mí entregar ese amor, ¿no? Y al final también va contaminando toda mi vida, ¿no? ¿Y por qué? Al final por querer controlarlo todo, porque al no poder controlarlo entraba en mi pensamiento de no valgo para esto, empiezas a ir autodestruyéndote, ¿no? Y todo, digo, por esta raíz de tener que cumplir, ¿no? Que originalmente era una raíz necesaria, pero que creció mal, ¿no? Y que la responsabilidad se transformó en expectativa. Y no tiene nada que ver las expectativas y la responsabilidad, ¿no? Y entonces, como digo, al principio de este curso, pues ya justo tuve una época de un servicio muy intenso. Todos los fines de semana, desde septiembre hasta noviembre, hasta mediados de noviembre, todos los fines de semana estaba en alguna parte. Desde estar en Valladolid, en Burgos en algún retiro, en Madrid, en Barcelona, estuve en muchísimos sitios, ¿no? Todos los fines de semana estaba en alguna parte. Y claro, llegó un punto que era súper agotador, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué era agotador? Porque se juntó, como dice mi madre, el hambre y las ganas de comer. Se juntó una poca de necesidad de servicio, porque al principio del curso había que hacer cosas,
había que organizar X encuentro, reunión XY, las asambleas regionales, como se juntó muchas cosas y yo decía que sí, y decía que sí con tengo que darlo todo, ¿no? No me puedo reservar fuerzas. Lo que al final acabó en que yo, en el primer fin de semana de noviembre, que tuvimos un retiro de la Escuela de Discipulado del Ministerio de Jóvenes, pues yo fui a servir, porque yo era moderador de una comunidad de esta escuela, y yo llegué hiper cansado, hiper estresado, hiper agotado, y justo ahí la responsable nacional de jóvenes y otra hermana del equipo, de la generación anterior a la mía, que también está en el ministerio, pues me confrontaron, me dijeron, a ver, José Luis, te hemos visto que llevas un tiempo pues sirviendo como agotado, sirviendo como súper estresado, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque esto no es bueno para ti, ¿no? Este toque de atención, eh, pues al principio no te mola que te den un toque de atención, aunque no fue una bronca, no fue una crítica, fue un, José Luis, estamos preocupados por ti, ¿no? Y fue ese volver estas cosas hay que hacerlas, el servicio, el amor a los jóvenes de Zona Norte, a los jóvenes de la Renovación, a los jóvenes de la Iglesia, a la gente, ese servicio que yo tengo que hacer no parte de lo que yo debo, de un deber impuesto, sino de un deber que sale del amor, ¿no? Y yo lo había convertido en un deber que me había sido impuesto, ¿no? Entonces yo amaba, entre comillas, porque tenía que amar. Y es la forma más ridícula de amar, probablemente, porque, no estás, porque el amor tiene que ser libre, ¿no? El amor tiene que ser entregado, el amor tiene que ser un gesto de entrega libre. Y entonces, vivir sirviendo, llamando porque debes, se había convertido en un lastre para mí, porque me agotaba, me cansaba, me agobiaba, no me dejaba vivir, ¿no? Entonces, a partir de ese toque de atención, yo empecé como de nuevo a recordar ese origen, ¿no? El Dios me ama, ¿no? Y yo puedo tener una relación con Él que viví en 2011, ¿no? 11 años después, bueno, no, 10, pues todavía era 2021, eh, yo volví a descubrir que Dios me amaba y que yo podía tener una relación con Él en libertad, ¿no? Y recuperar esa imagen que a mí me encanta, el hijo, el hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo a mí es una palabra que me encanta. Y yo siempre me he identificado con el hermano mayor. No por la parte en la que aborrezca al hermano pequeño, porque yo amo muchísimo a la gente que vuelve a la iglesia. De hecho, tengo muchísimos amigos, tanto conversos como gente que se fue y volvió, que son mis hermanos del alma y estoy súper contento con ellos. No por esa parte, sino por la parte de que siempre he estado en casa, ¿no? Y siempre he estado, nunca he tenido como una experiencia de haberme ido, haberme visitado el mundo, haberme arrepentido de haber vuelto. Porque yo nunca me he ido de casa. Pero sí, me siento muy identificado con la sensación de que necesito un abrazo de mi padre, ¿no? De, del hijo mayor que lo que echa de menos al ver a su hermano es que el padre le dé un abrazo, ¿no? El poder vivir una relación de amor con su padre, ¿no? Entonces, entonces yo descubrir eso en mí, porque claro, yo esto no lo sabía, pero a partir de ese toque de atención, empezar a preguntarme, José Luis, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué tienes que llevar aquí? Tuve como ese momento místico, por así decirlo, delante del Señor, que fue, necesitas yo te abrazo, ¿sabes? Yo estoy contigo, yo he puesto centinelas en la puerta para que no te vayas, pero te quiero tanto que ni siquiera he podido dejar que te vayas. ¿Sabes? Que me he volcado a ti, ¿no? Y estoy contigo, y yo quiero que tú, y el tema es que yo quiero que tú recibas ese abrazo, ¿no? Y yo poder como tener esa experiencia, porque tampoco fue como una palabra que recibiese, no, simplemente fue como una cosa que calase el corazón, que calase en mi interior y dices, eso es verdad, ¿no? Y que Dios me ama, y y Dios me abraza, ¿no? Y Dios está orgulloso de mí, aunque no llegue a los máximos, a las perfecciones Dios me quiere, ahora mismo como soy, y me ha querido siempre, ¿no? Y quiere una relación conmigo, ¿no? Y a partir de ese momento, ha habido momentos de más agobio, menos agobio, ha habido momentos de más batalla, menos. Pero ha habido momentos de muchísimo, de perder el control completamente, ¿no? De planear una cosa y que todo salga al revés. Yo pienso, por ejemplo, en la Pascua que tenemos, la Pascua de la Renovación Carismática, pues organizamos unas cosas y salieron completamente de otra forma diferente. Y, y yo lo pienso y digo, esto me llega a pasar hace un año y me muero.
ese perder tanto el control me hubiese dado un ataque de ansiedad, pero al poder vivirlo él, bueno, Dios sí es el que lleva el control, Dios es el que controla mi vida, Dios es el que me ama, y da igual lo bien o lo mal que yo lo haga, Dios me ama en plenitud y yo puedo vivir esa comunión de amor, pues ya está. Y digo, eso no tiene que ver con la responsabilidad, porque yo sigo teniendo una responsabilidad y yo sigo teniendo que dar mi vida por los jóvenes de Zona Norte, por la renovación, por al final lo que estamos llamados todos, ¿no? Pero tengo que darla, como dice la encíclica esta de Papa Francisco, Gaudete Exsultate, nuestra vida es una misión, nuestra vida es una entrega. El vivir nuestra vida es un testimonio y nuestra responsabilidad es vivir plenamente nuestra vida, ¿no? No es llegar a unas cotas de he hecho un encuentro, he venido a 200 personas, o he dado una charla y todo el mundo se ha levantado a aplaudirme, o he organizado esta misa y está todas las cosas en su sitio perfecto, equilibrado, he decorado una pared y estaba simétrica. No va de eso, va de vivir nuestra vida, ¿no? Vivir yo José Luis, ser el José Luis plenitud, que ama a Dios, ama a los hermanos, se deja amar por todos y camina, ¿no? Y vive su vida dando testimonio de ella misma, ¿no? Y yo creo que esto es como el resumen de mi vida de fe, que estoy todavía aprendiendo, quiero decir. Esto pasó en noviembre y yo sigo caminando. Ha habido muchos momentos de seguir queriendo retomar el control y de volver a entregarlo, ¿no? Pero con esa firmeza, ¿no? De mi padre me ama y yo amo a mi padre, ¿no? Y en eso, y en lo que yo me voy amando a mí mismo también, en el que yo voy acogiendo mi corazón, acogiendo mi debilidad, también dejo que Dios me lo abrace, que mis hermanos me lo abracen y que yo pueda como vivir la tranquilidad de que las cosas no dependen de mí, sino que dependen de Dios. Y nada, gloria a Dios.